Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo explorando las obras que tratan de la vida de Napoleón. En esta oportunidad traigo los 4 libros, presentados acá en 2, de Max Gallo, quien es considerado un experto en Napoleón. En general, Max Gallo puede ser considerado un gran experto en Napoleón y también un gran novelista, pero creo que aquí no logró combinar apropiadamente sus dos pasiones. Porque los diálogos que nos presenta son tan escuetos y parecen más bien un monólogo, porque casi todo lo que habla Napoleón no tiene ninguna respuesta por parte de los interlocutores, que finalmente parecería más un documental, como los que se ven en History Channel. Me gusta mucho más la forma en que, por ejemplo, Colin McCullough logró exponer la figura de César, también explorando todos los alrededores, todas las condiciones, con figuras públicas también que influyeron sobre la vida del héroe. Me gustaría más haber encontrado algo similar a lo de Colin McCullough, en este caso frente a Napoleón. ¿Y por qué no? Ya que Posteguillo está abordando la gran tarea de César, de pronto también con su estilo tan entretenido podría abordar también la figura de nuestro César moderno, que es Napoleón. En general, la obra me parece más como los comentarios que hicieron falta a la de André Malraux, porque aparte de los pensamientos del gran político, pues incluye algunas partes de contexto, pero lastimosamente no lo hace de manera tan profunda ni de manera tan entretenida como de pronto lo logra hacer Stendhal de una manera mucho mejor. Por ejemplo, la gran decepción que obtengo es que no habla casi de las batallas de Italia ni de todos los antecedentes o complicaciones que se dieron durante el 18 de Brumario, inclusive con la participación de su hermano Luciano Bonaparte, ni tampoco se ahonda en las conspiraciones que posteriormente él va a sufrir con los intentos de asesinato. Y en vez de eso, sí encuentro mucha novela amorosa, porque resalta más que todos los amores de Napoleón. Se presentan muy pocas batallas y sí mucha Josefina. Y creo que aquí en este aparte se redondea ese comentario. José suspira, añade que el matrimonio Goyer mantiene inmejorables relaciones con Josefina, quien a menudo es su invitada. Siempre Josefina. Siempre Josefina. En esta obra se ahonda bastante en los amores de Napoleón, pero muy poco en sus batallas. Menos en las de Italia, de pronto ya en las últimas, en las de la decadencia, en la de Essling, ahí de pronto se logra profundizar un poco más en los movimientos de las tropas. Digamos que compensaría en algo lo que no se hizo en la primera parte. Lo que sí me gustó de la obra es cómo logra involucrar los pensamientos de Napoleón dentro de una narración paralela, en la cual, con itálica o cursiva, logra exponer sus pensamientos. De todas maneras, me parece que quedan como comentarios a lo de Malraux, como lo dije anteriormente, y no como una profundización que de pronto se hubiera logrado de mejor manera. Destaco que Stendhal logra presentarnos una historia mucho más entretenida en conjunto que lo que aquí, en esta obra ambiciosa, Max Gallo trató de hacer. Y de las mayores críticas que hago es que no añade mucho que podamos profundizar frente a las relaciones en las conspiraciones, por ejemplo, con Fouché o con Talleyrand. Por ejemplo, en este pasaje. Talleyrand se ha vendido tal vez a Viena como el presidente y ha incitado a Alejandro a resistirse. ¿Tendrá alguna vez la prueba de esta traición? Me hubiera gustado que se profundizara en ello. De pronto, quitar la visión un poco centrada en Napoleón y lograrnos mostrar lo que otras grandes figuras pensaban de él, o tramaban, o actuaban. Así no fueran muy precisas, por lo menos le hubieran dado mayor entretenimiento a la obra. O aquí más adelante. Siente la inquietud a su alrededor. Las declaraciones de Talleyrand y la conspiración urdida con Fouché y Murat no son más que la parte visible de un hervidero de ambiciones y traiciones. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no profundizó en eso? Hubiera podido presentarnos a estas figuras hablando, conversando, preparando algún golpe, explicando a qué se debieron sus intereses y sus motivos.
Pero no, él no lo presenta más como un documental, con la versión conocida de la historia, pero sin profundizar ni contarnos nada adicional. Creo que se quedó allí corto. Otra crítica que me parece se le puede hacer es que habla mucho de las circunstancias, de cómo las circunstancias también las veía dentro del destino el propio Napoleón como algo determinante, pero no nos explicó casi las circunstancias cambiantes durante la historia de Napoleón. Por ejemplo, aquí nos habla de Ney, pero no nos habló casi de Napoleón. Veamos este pasaje. No necesita excusarse, dice Napoleón a Ney. Su disculpa, como la mía, está en los acontecimientos, que han sido más fuertes que los hombres. Pero no hablemos más del pasado y recordémoslo solo para conducirnos mejor en el futuro. Le abre los brazos y Ney se precipita hacia ellos. Así son los hombres. Y entonces aquí vemos la doble crítica. Como les decía, es un monólogo porque aquí solamente habla Napoleón y no hay una interpelación o una respuesta de Ney. Y también se nos muestra que no nos explica las circunstancias. De pronto, ¿por qué Napoleón se vio abogado a aceptar a sus allegados, así no fueran tan fieles, por la premura en que se encontraba, por la urgencia de contar con efectivos para recuperar su posición en algunas batallas? Todo eso se difuminó. Creo que en una novela histórica no importa tanto ser tan precisos y conocedores como evidentemente lo es Max Gallo, sino que de pronto se puede profundizar más en dar giros, hacer otras interpretaciones, como lo veíamos en ¿Qué es la historia?, de Edward Carr. Evocar con la imaginación algunos otros rasgos y de pronto quitar la mirada de Napoleón y ponerla en, no sé, otras figuras importantes, ya fueran internas dentro de Francia como Talleyrand o externas como sus enemigos, incluso en Inglaterra. Voy a destacar aquí solamente algunas reflexiones que me parecieron interesantes, como el tema del dinero en la política. Yo no pienso emitir en estos momentos papel moneda, dice Napoleón. A Luis XVI y a Robespierre en el otro extremo los decapitaron por problemas económicos. Los banqueros son los que en la sombra dirigen los mecanismos de la guillotina. Esas reflexiones sí me parecen interesantes, pero solamente las toma de pasada, no las profundiza. O este otro pasaje en donde creo que se podría explorar los mitos que se crearon alrededor de Napoleón, porque no todo se hace con desearlo. Él se construyó su imperio, pero también las condiciones le permitieron hacerlo. Y entonces aquí en estas preguntas creo que están esa crítica hacia lo que nos dicen actualmente, que solamente con desear las cosas se pueden lograr. Creo que eso no es tan cierto. Y él lo pone aquí en forma de pregunta, así. ¿Existe alguna empresa mayor que la de reconstruir el imperio de Carlomagno e imponer como él hizo su marca en Europa? ¿No ha demostrado ya que nada le resulta imposible? ¿Que basta con querer obstinadamente, apasionadamente para poder? ¿Y que la fortuna, cuando se confía en ella, dispone sus piezas de modo favorable en el gran ajedrez del mundo? Destaco aquí la metáfora con el ajedrez del mundo, que él también logra tocarla, aunque no profundizarla como me hubiera gustado. Y también, pues, esa crítica a los mitos del emprendedor, en donde solamente con desear las cosas se logran. Creo que no es eso suficiente. Deben haber condiciones que lo permitan. Sin embargo, en otra parte posterior, creo que logra demostrar que también debe haber una gran voluntad, que allí es donde es grande Napoleón, en imponer su voluntad a pesar o logrando poner las circunstancias a su favor. Esto creo que sí hace que la figura de Napoleón brille con luz propia. No crea que soy más enemigo que cualquier otro hombre de los placeres de la vida, ni un Quijote en busca de aventuras. Yo soy un ser de razón que solo hace lo que cree que es útil. La única diferencia con los demás soberanos es que a ellos las dificultades los detienen y a mí me gusta vencerlas. Siempre que el fin sea grande, noble, digno de mí y de la nación que gobierno. Me gusta esta parte porque muestra ese idealismo de perseguir altos ideales, pero también esa voluntad férrea, en donde se muestra, y esta sería una frase para todos los emprendedores, en no dejarse vencer por posibles fallos, en perseverar, en no dejarse detener por las adversidades. Pero también, dentro de las grandes críticas que se le hacen a Napoleón, es que no se rodeó de hombres de talento que le pudieran ayudar. Al contrario, recelando de ellos, los apartó y se rodeó solo de gente mediocre.
Creo que esto también nos da la enseñanza para todos aquellos emprendedores que trabajan por un objetivo y que deben en todo momento rodearse de gente de talento. Veámoslo acá. ¿Qué le vamos a hacer, estimado amigo? Dice, en el fondo no tengo a nadie para ocupar mi lugar, ni aquí ni en el ejército. Me alegraría enormemente poder hacer la guerra con mis generales, pero los he acostumbrado únicamente a obedecer. No hay uno solo que pueda mandar a los demás, y lo único que todos saben hacer es obedecerme. Me parece que aquí se muestra la importancia de estar rodeado de gente de talento, en todos los ámbitos, no solo en la política, sino también en nuestros objetivos personales. Si bien la obra no resulta tan entretenida, sí es muy completa. Hace un recorrido por toda la vida de Napoleón. Deben armarse de mucha paciencia porque hay muchos pasajes que se repiten y que de pronto son manejados de mejor manera, como por ejemplo las tradiciones que nos muestra de Marmont Stendhal, pero aún así nos enriquece nuestro conocimiento del gran personaje con los detalles que nos presenta. Y de pronto esta obra sea la base con la cual se van a generar documentales en History Channel o Netflix sobre este gran personaje. Por tanto, sería bueno haberlo leído antes que se presenten para poder sopesar los hechos históricos. En un futuro, espero leer la obra de Sir Walter Scott sobre Napoleón para tener otra visión de este gran personaje. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.